Muy buenas, yo soy Charlie Hoyos y esto es Magnates de Ladrillo. Hoy quiero hablarte sobre una serie de impuestos muy jocosos e insólitos que se impusieron en diferentes países de la Europa de la época, de hace 200, 300, 400 años. Hablo de impuestos que se denominaron así: impuestos sobre las ventanas, impuestos sobre las chimeneas, impuestos sobre los ladrillos e incluso impuestos sobre los tejados. Impuestos directos contra los bienes raíces de la época. Impuestos contra la propiedad privada, una vez más. A ver si no vamos a pensar que esto solamente ocurre hoy en día. Porque la historia siempre se repite. Definición de impuestos según la RAE, según la Real Academia Española de la Lengua. Tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Y por eso se llaman impuestos y exigidos, porque son obligatorios. Porque de otro modo nadie los pagaría. Lo sé, he dicho una obviedad, pero que quede bien claro para lo que se viene a continuación. Histórica y estadísticamente hablando, los partidos de izquierdas tienden a subir los impuestos y los de derechas a bajarlos un poquito, solo un poquito, aunque todos tienen algo en común. Son muy creativos y meten impuestos a capón solo por garantizarse sus recaudaciones y estilo de vida. Y si no, tú fíjate que en los últimos 4 años el gobierno del PSOE, conjuntamente con Podemos y otros independentistas, han subido hasta 54 veces los impuestos. Casi nada, ¿eh? Pero vamos, que el PP tampoco se quedará corto, y si no, ya lo verás. Pero esto no es algo que se limite a la democracia y a sus partidos y marionetas políticas. No, esto ya viene de muy lejos. Los impuestos se han venido dando en todos los sistemas y estructuras políticas, en monarquías, en reinos e imperios, en dictaduras, sistemas feudales, etc. Irónicamente, hasta en los sistemas anarquistas se cobran impuestos. Y es que por mucho que nos joda decirlo, los impuestos son necesarios para sustentar el sistema. Ahora bien, lo que no se puede hacer es condenar a las personas a través de políticas fiscales. Eso es lo último. Porque dicen que se abolió la esclavitud en Estados Unidos en 1865. Pero lo cierto es que un sistema fiscal expoliador sí que puede esclavizar a toda una sociedad. Ten presente que estamos a un paso de la esclavitud. Recuerda que España está en el top 5 del mundo de los países con mayor carga fiscal. Pero con lo que quiero que te quedes hoy es que la mayoría de los impuestos son estúpidos. Hay cientos de impuestos en nuestro sistema fiscal cuando todo debería ser mucho más simple y sencillo y existir tan solo 3 impuestos. El impuesto sobre la renta, pero lineal, no progresivo, el IVA y el impuesto de sociedades. Todo lo demás son trucos para esclavizar al populacho y vivir ellos a tope. Y hablando de impuestos estúpidos, ¿qué me dices del impuesto a las barbas de Rusia o a la tasa de los sombreros del Parlamento británico en 1784? Y estas idas de olla, porque no se le puede llamar de otra manera, no acaban ahí, porque a los ingleses se les ocurrió también inventar otros impuestos nuevos para financiar la guerra contra Francia. Impuestos sobre las pelucas, sobre el jabón, sobre los perros, las velas, los relojes de pared y un largo etcétera sin sentido. Y espera, que hay más. Porque en 1925 llegó a existir en España el impuesto sobre la soltería, que consistía en castigar fiscalmente a aquellos hombres solteros o viudos mayores de 25 años. Y ahí va la joyita de la corona de todos esos impuestos que han ido a atacar directamente contra nuestros queridísimos bienes raíces a lo largo de los años y diferentes países. Hablamos de diferentes impuestos, ¿vale? Son todos independientes, incluso en diferentes años y países. Primero, impuestos sobre las ventanas, sobre las chimeneas, sobre los ladrillos e incluso sobre los tejados. Vamos a empezar con el de las ventanas. ¿En qué consistía ese impuesto sobre las ventanas que se impuso en Inglaterra en 1696? Pues bien, el gobierno inglés se puso como objetivo atacar a los más ricos, como siempre, no sorpresas. Así que asumieron la hipótesis de que los ricos tenían casas más grandes. Y claro, es cierto que normalmente existe una correlación entre el tamaño de la casa y el número de ventanas, por lo que más impuestos sacaría, ¿no? Ese era su objetivo. Así que nada, muy simple, el recaudador o inspector de Hacienda de la época se iba pasando por las calles contando las ventanitas y preparando el correspondiente recibito. Pero claro, desde que hay impuestos existe la elusión fiscal. Que por cierto, y es algo que me gustaría remarcar, la elusión fiscal como concepto es diferente de la evasión o fraude fiscal.
porque lo que se busca a través de la elusión es aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la ley para reducir la carga fiscal, para pagar menos impuestos. Por su parte, la evasión o fraude son rotundamente ilegales, porque el sujeto pasivo oculta información o presenta información falsa para evitar pagar impuestos. Volviendo al impuesto de las ventanas, los inglesitos de la época practicaban la elusión fiscal. Pues como el impuesto incrementaba en función del número de ventanas, muchas personas que no querían pagar más impuestos, me pregunto yo, ¿quién quiere pagar más impuestos?, decidieron tapiar sus ventanas, algo que se convirtió en una práctica muy usual de la época. Y claro, cerrando las ventanas ya estaban dentro de la legalidad otra vez, así que gran parte de las viviendas en Londres se convirtieron en cuevas. Pero espera que ahí no acaba la película, porque los constructores de viviendas también cayeron presos de la persecución fiscal de la Hacienda inglesa. Es que nadie se salva de Hacienda. Pues la Gran Bretaña del siglo XVIII decidió aplicar la tasa al ladrillo, de manera que cuanto más ladrillos tuviera un edificio, más impuestos a pagar. ¿Y cuál fue la solución de elusión fiscal de los constructores? Pues comenzar a utilizar ladrillos más grandes para que hubiera menos y así pagar menos impuestos. A lo que ingeniosamente respondió el gobierno, la Hacienda, imponiendo un tamaño máximo para los ladrillos. Y es que aquí quien no corre vuela. Como ves, el objetivo es siempre recaudatorio, pero nunca protegerte a ti. Así que nada, vamos con más atropellos y más locuras fiscales. Volvemos para atrás. Y es que en 1660 se impuso en Inglaterra y Gales el impuesto sobre las chimeneas, obligando a sus contribuyentes a desembolsar 2 chelines por casa y año, hasta su abolición 29 primaveras después. Ya está bien, ¿eh? ¿Hasta dónde llega la locura? ¿Y cuál fue la respuesta de elusión fiscal de sus contribuyentes? Pues adivina, decidieron derrumbar o bloquear sus chimeneas. Pero fue algo que llevó a muchísimos finales trágicos, como los incendios que se produjeron en muchos domicilios. Y Francia, cómo no, también se unió a la moda de castigar el mercado de los bienes raíces. Eso sí, de una manera muy creativa, porque estableció el impuesto a los tejados en el siglo XVIII, y es que los políticos franceses de la época decidieron cobrar un impuesto a los propietarios en función del número de pisos que había por debajo de la línea del tejado. ¿Y cuál fue la respuesta de elusión fiscal en Francia por parte de sus constructores y contribuyentes? Vamos a ver qué tan revolucionarios son. Pues hicieron un pequeño cambio arquitectónico. Y es que las viviendas empezaron a tener tejados inclinados estilo buhardilla, de manera que el último piso quedara libre de impuestos. Y ahora te toca a ti. De todos los impuestos tan estúpidos que te he mencionado, ¿cuál de ellos te parece el más estúpido? Y por cierto, ¿conoces algún otro impuesto, ya sea en España u otros países, que sea tan injusto o incluso más? Escribilo en comentarios para que todos podamos tomar nota y comentar. Insistimos en la misma idea. ¿Son buenos los impuestos? Pues sí, siempre y cuando sean coherentes y éticos y tengan una finalidad clara y objetiva de prosperidad para el país, ¿no? Para el ciudadano. Y no solo eso, sino que una vez recaudados esos impuestos, que sean utilizados de manera óptima y responsable, porque es el dinero de todos sus ciudadanos, no de los políticos y la hacienda que lo recauda. Porque de no cumplirse lo anterior, un esfuerzo fiscal muy grande podría ser la antesala de un infierno camuflado. Porque el esfuerzo fiscal debe ser proporcional a los servicios y seguridad que reciben sus contribuyentes. Porque cuando un contribuyente percibe que está aportando mucho más de lo que recibe, significa que muchos otros contribuyentes o políticos están recibiendo mucha más pasta de lo que aportan al sistema. Y eso, por supuesto, no es equidad fiscal. Porque sabemos que vamos a vivir una sola vida, así que es de entender que nadie quiera estar manteniendo a nadie. Porque todos llegamos solos a este mundo. Y no me tildes de individualista, pero es que es un hecho que todos llegamos solos a este mundo y soy de la opinión que siempre debe primar el esfuerzo y responsabilidad individuales por encima de todo. Aunque por supuesto es fundamental querer y saber colaborar en sociedad y trabajar en equipo, importantísimo, eso sí. Ahora bien, sin estar manteniendo a nadie que sí pueda contribuir al sistema, pero que no quiera hacerlo. Una cosa en la que suelo repetirme muy a menudo cuando veo todos estos castigos fiscales es que esos impuestos vienen de nuestro trabajo o inversiones. Y ese trabajo supone horas de nuestra vida. Esos impuestos nacen de nuestro tiempo. Y el tiempo, esto es algo que he repetido hasta la saciedad, es precisamente el activo más preciado de nuestras finitas vidas humanas. Porque ni con todos los inmuebles y dinero del mundo podremos comprar un solo segundo de tiempo. Así que preocúpate por lo verdaderamente importante, tu tiempo.
Porque cuando te suben los impuestos, cuando crean una nueva tasa o cuando te roban por haber creado riqueza, lo que están haciendo en realidad es arrebatarte una parte de tu tiempo, una parte de tu vida que nunca regresa. Así que comienza por interiorizar este mensaje y procura idear una buena estrategia de elusión fiscal que te convierta en una persona más libre, pero no más esclava. Porque si te quieres lo suficiente, no permitas ser un esclavo de nuestros queridos dirigentes psicópatas. Responsabilízate de tu vida y tendrás una gran vida. Ah, por cierto, y al igual que hoy en día nos parecen inconcebibles esos impuestos a las ventanas, chimeneas, ladrillos y tejados, quizá en 200 o 300 años, cuando ni tú ni yo estemos en este mundo, otras personas que investiguen sobre las políticas fiscales de nuestros tiempos también se quedarán perplejas de la sangría fiscal que sufrimos en pleno siglo XXI. Y se preguntarán, ¿por qué no hicimos nada por remediarlo? O simplemente, ¿por qué no nos rebelamos y miramos para otro lado poniendo todo nuestro interés y atención sobre la final de la Copa de tal o por conocer la vida de Pascual? Porque dentro de 200 o 300 años, incluso mucho menos, primero, no se creará un impuesto progresivo a la renta de las personas físicas. 2. Fliparán con los impuestos de sucesiones y donaciones. Y 3. Alucinarán con el impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana. Así que piensa qué es lo que puedes hacer que esté en tu mano para extender este mensaje al mundo y que las personas empiecen a ser un poquito más libres, solo por conocer la verdad del sistema. Y a partir de ahí, actúa. Porque como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Ahora te invito a que dejes en comentarios qué es lo que vas a hacer o qué se puede hacer como parte de tu pequeña lucha contra esta injusticia y falta de equidad fiscal. O qué es lo que le recomendarías hacer a un familiar o amigo. Déjalo por comentarios para inspirar a otras personas. Y por cierto, prometo contestarte. Y llegamos al final del episodio de hoy. Como siempre, felices inversiones y que seas muy feliz. Que tu libertad financiera está cada vez más cerca.